Eh, Buenos días a todos y a todas. Agradecerles la asistencia, agradecerle también al Cabildo de Fuerteventura y a la organización de este evento y agradecerle también el, el que haya financiado el estudio que realizamos, que es un diagnóstico sobre la situación de los palmerales naturales en Fuerteventura. Este estudio lo compartimos, lo realizamos dos compañeros, o sea, yo y Carlos Pérez, un compañero aquí de Fuerteventura, que hizo una parte importante del trabajo de campo. Y lo que vamos a exponer son prácticamente datos concluyentes del estudio que realizamos, explicando un poco los objetivos y el método. El objetivo del estudio es la situación de los palmerales de Fuerteventura, con especial énfasis en aquellos individuos y palmeras que peligran por decaimiento, establecer un censo detallado de los palmerales naturales de Fuerteventura, identificándolos y caracterizándolos, y determinar los indicadores más relevantes para cuantificar el decaimiento de las palmeras o rodales en forma integral, con los patrones de crecimiento, además de la mortalidad de la masa foliar, y estimar las condiciones sanitarias en que se encuentra. Las principales amenazas que inicialmente detectamos en la situación que están los palmerales de Fuerteventura es la degradación del hábitat de Phoenix canariensis. Está relacionado totalmente con la desaparición del bosque termófilo que existía aquí en Fuerteventura, sobre todo en el macizo central de Fuerteventura, el macizo de Betancuria. El impacto de la ganadería extensiva sobre el bosque termófilo en los espacios naturales de Fuerteventura, el abandono agrícola, ya lo estaba indicando anteriormente, está muy relacionado el trabajo que realizó la exposición de Francisco con este trabajo, el abandono agrícola, las consecuencias que ha tenido, la desertificación de Fuerteventura, la pérdida de suelo fértil, el déficit de reservas hídricas y la erosión por el viento, el problema de la hibridación entre la Phoenix canariense y la Phoenix dactilífera, y sobre todo también el problema de las plagas y enfermedades que actualmente está amenazando la isla de forma bastante agresiva, que se está yendo desde los núcleos urbanos al medio rural y al medio natural, y también las malas prácticas culturales. Estas son las principales amenazas que inicialmente detectamos en el arranque del estudio, y la metodología que usamos fue contar con una adecuada zonificación de las palmeras como herramienta estadística, con la finalidad de convertir en un gestor de estudio que sirviera para caracterizar más detallados los palmerales, quedando sujetos al trabajo de campo, garantizar los modelos, un modelo de datos, variables y parámetros a tener en cuenta para la valoración del estado de conservación de los palmerales, y también lo que elaboramos fueron una ficha individual donde figura una identificación para la base de datos, donde se detalla el espacio natural donde está la palmera, la zona donde se encuentra, también en coordenadas UTM, y toda una serie de datos para poder valorar cuantitativa y cualitativamente el estado que se encontraba las palmeras. Inicialmente contextualizamos el lugar, ¿no? Identificando la palmera, zonificando y viendo la geomorfología y ubicándolas en coordenadas UTM. Y las fichas las desarrollamos con unos ratios, la caracterización morfológica de la planta, el estado de salud básico, la salud y la nutrición, la evaluación y diagnóstico, y la singularidad que pudiese tener la palmera o los palmerales. El diseño de la finca, el diseño de la ficha de campo, identificación de la palmera, se le asignó un código, la zonificación y la geomorfología. Trabajamos en los 3 espacios naturales que existen en Fuerteventura que tienen palmeras, como es el Parque Rural de Betancuria, el Parque Natural de Jandía, el Monumento Natural de Montaña Cardón. En la ubicación, pues nada, ubicamos todos los palmerales que estaban en estas 3 zonas naturales, identificándolas también con una correlación,
Y sacamos también la sección hidrográfica en el curso del barranco, si estaba en la parte alta, media o baja, y la situación si estaba en fondo de barranco, en llanura, en gavia o en ladera. Y bueno, un poco aquí tiene un esquema de inicialmente la codificación y la zonificación, donde empezamos a desarrollar las fichas. Los radios lo calculamos por densidad de pies de palmera por hectárea, de 0 a 20 disgregado, de 20 a 40 disperso, de 40 a 60 palmerar agrupado y superior a 60 un palmeral denso. Si hay que destacar aquí es que cuando hablamos ya de palmerales disgregados o dispersos, es muy difícil que haya un conjunto formando una cohorte con una composición floral en el cual haya intercambio, porque el hábitat no solamente lo forma una especie, sino un conjunto de elementos vegetales que en el suelo actúan de forma de comunicación a través de la nutrición de la planta. La regeneración natural, miramos la floración, si estaba por inferior a un 10%, está claramente que hay un decaimiento, un 10 o un 20% está en regresión, y superior a un 20% lo consideramos que podía ser óptimo. Al igual que los brinzales, hicimos una misma clasificación. Nos fue un poco difícil clasificarlo de esta manera, porque tampoco teníamos datos en el cual nos pudiéramos basar para hacer una clasificación exacta, pero bueno, vimos que esto podría ser inicialmente bastante interesante. Otra de las cosas que evaluamos fue la característica morfológica de la planta. Una era la altura total en metros. Hicimos esta clasificación, también la altura por estípite, donde de 0 a 2 y de 2 a 8 metros lo consideramos palmeral joven, de 8 a 12 metros un palmeral adulto y de 16 hasta 20 metros, de 12 hasta 20 metros un palmeral envejecido. El diámetro de estípite también sacamos una clasificación, y la esfera de la copa en grados. Inferior a 45 grados, entendemos que la planta se alimenta a través de las hojas haciendo fotosíntesis, entonces en la medida que tenga menor superficie foliar, pues tiene más dificultad a la hora de alimentarse. Inferior a 45 grados de la copa de la esfera de la hoja de la palma, pues estaría en un estado muy grave o moribundo. De 90 a 45 grados estaría en un estado grave. De 90 a 180 grados sería leve, y ya de 180 a 360 grados sería un estado óptimo. El estado de salud básico, el estado sanitario, si era bueno, si había clorosis o estaba en estado necrótico. El vigor, si era excelente, medio o escaso. La inclinación, también la estuvimos mirando de las palmeras. Y en salud y nutrición miramos la afección hídrica, si tenían un estrés hídrico severo. La plaga, miramos plagas que son letales en la palmera canaria, que son sobre todo la Diocalandra frumenti, enfermedades, Fusarium osteosporum. Lo observamos visualmente, es una incógnita viendo los síntomas, porque habría que hacer una analítica para asegurarnos que fuera esta enfermedad. Decaimiento, o sea, palmeras que estaban muertos o existían tocones. La oxigenación del suelo, si existía asfixia radicular. La salud foliar, si era baja, media o buena. Y la salud sistémica, o sea, la salud de todo el sistema. Nosotros consideramos que el suelo y la planta es una unidad. No podemos separar lo que es toda la rizosfera, porque ese es el aparato digestivo de la planta, y además es también el sistema nervioso. El separarlo es como si nos separara a nosotros el estómago del individuo. O sea, nosotros, dentro de la evolución biológica, los animales desarrollamos una característica determinada, que fue crear un saco que le llamamos estómago. El estómago de la planta está en el suelo. Y bueno, ya lo veremos más adelante, lo que son las técnicas regenerativas que llevamos años trabajando. En la evaluación y el diagnóstico, miramos el sistema radicular, bueno, si estaba superficial, si estaba enterrado, si había contrafuerte, descalce, fisuras, abultamiento, las afecciones en la corona, si había pudrición o herida, las afecciones en el estípite, también si había pudrición o herida, las afecciones en el cuello de la planta, si había pudrición, pliegue o cavidad,
y las afecciones en las hojas, si estaban las puntas secas, la base de la corona seca o bien una seca generalizada. En la singularidad, los criterios que establecimos para ver la singularidad de la planta fueron biológicos y ecológicos, que sería la pureza genética, la densidad, el grado de rareza, la distribución natural o un hábitat excepcional, la morfología, como puede ser el grosor del ejemplar, la altura, el tamaño de la copa, si presenta un porte inusual, estético, por su belleza o por el palmeral en su conjunto, valores históricos y tradicionales como aspectos culturales de distintos tipos asociados a algún hecho histórico o cultural relevante. Y hicimos una clasificación por orden de prioridad. Primero pusimos la aparente pureza genética, ya esto habría que contrastarlo. Hoy tenemos una herramienta que en la Universidad de Las Palmas, a través de Pedro Sosa, lleva muchos años trabajando con ella, que ya se puede detectar el grado de pureza que puede tener cualquier ejemplar de Phoenix canariensis, el hábitat excepcional, la calidad paisajística, la representación en la isla, el porte en altura, el grado de rareza, un porte inusual y interés histórico o cultural. Esa fue la clasificación inicial que vimos. Y así quedaría la que fue la ficha de trabajo de campo, ¿no? Los ratios, la densidad de la regeneración natural, la caracterización morfológica, que sería la densidad, pies por hectárea, la altura en estípite, diámetro de estípite y esfera de copa, el estado de salud básico, el estado sanitario, vigor e inclinación, la salud y nutrición vegetal, afecciones hídricas, plagas, enfermedades, decaimiento, oxigenación del suelo, salud foliar y salud sistémica, la evaluación y diagnóstico, sistema reticular, afecciones en las hojas, afecciones en el estípite, afecciones en el cuello y afecciones en la base de la corona y la singularidad. Este sería lo que era el diseño de la ficha de trabajo de campo donde desarrollamos el trabajo. Y los resultados de los palmerales naturales susceptibles a singularidad, hicimos una selección, esto habría que contrastarlo con otros departamentos y otras universidades para tener más o menos unos criterios conjuntos, ¿no? Sí, desde luego que el Barranco de las Peñitas, por su pureza de ejemplares canarios, por su calidad paisajística y por su interés histórico, creo que representa el principal palmeral, no solamente en Fuerteventura, sino creo que en toda Canarias. Sabemos que la Phoenix canariensis de forma natural solamente vive en el archipiélago canario y hablamos de las Peñitas porque el conjunto de las palmeras que tiene ahí presenta características de Phoenix canariensis. Puede ser las hijas de las que dieron a luz a la especie y por ese dato sería el palmeral más importante de Phoenix canariensis que hay en el mundo. Es lo que pensamos nosotros, ¿eh? Podemos contrastarlo con profesionales que estén trabajando en esto, pero nosotros partimos de esa hipótesis. La de Buen Paso, por su pureza de ejemplares canarios y por interés histórico, Montaña del Cardón por su calidad paisajística, hábitat excepcional y carácter monumental, Gran Barranco por pureza de ejemplares canarios y poco antropizado, Madre del Agua por su calidad paisajística y su representación en la isla, Barranco de Ajuí también por su representación en la isla y densidad, Río de Palma por su interés histórico y su representación en la isla, el Chupadero, la palmera del Chupadero por su calidad paisajística, Huertas de la Palma también lo mismo, la palmera de la Cueva, el Almorro de la Pila, la Fuente del Culantrillo, Vega Río de Palma por su interés histórico y su representación en la isla, y Malpaso por su interés histórico. Los ratios, vamos a ver los resultados generales de los palmerales susceptibles de singularidad. Vamos a ver toda una serie de datos en su globalidad. Los ratios que vemos en la suma de todos los palmerales que nosotros consideramos que eran susceptibles de singularidad, vemos que el 28% son disgregados y un 37% es disperso. En cuanto a la regeneración, prácticamente no hay regeneración, la floración apenas un 5% y un 4% en brinzales. En las características morfológicas,
vemos que la esfera de copa hay un 22% que es muy grave y sin determinar hay otro 22%. Es decir, cuando hablamos sin determinar es que esas palmeras ya están muertas. Vemos también que hay un 14% grave. Cuando hablamos de palmeras que están en estado muy grave es que se están muriendo ya o que morirán dentro de 1, máximo 2 años, si seguimos como va esta evolución. Es decir, que en breve plazo, probablemente, dentro de los espacios naturales de Fuerteventura, tendríamos menos del 40% de las palmeras que existían hasta hace pocos años. Las afecciones de las hojas, vemos que la base de la corona seca es un 21% y un 47% hay una seca general. El estado sanitario, pues bueno, no hay mucho que destacar. Bueno, mucho que destacar no. Hay un estado necrótico de un 54%, que habría que ver porque en la salud y nutrición un 64% tiene un estrés hídrico severo. En plagas, un 23% tiene afección de diocalandra y un 6,2% de fusarium. En decaimiento hay un 21%, un 21 largo, cerca del 22, que son palmeras muertas o taladas. El sistema, en la salud sistémica baja, hay un 49%. Y si sacamos, hacemos un pequeño resumen de lo que acabamos de ver, podemos ver que en la densidad los palmerales propuestos por la singularidad están dispersos, disgregados en un 68%, un 21% están muertas, la masa foliar, un 22% de estas están en estado muy grave o moribunda, y hay que tener en cuenta que un 14% también está en estado grave. El 64% sufre un estrés hídrico severo y un 15% de las palmeras se encuentra en estado óptimo. En el estado sanitario, pues Diocalandra frumenti tiene un 23% de las palmeras afectadas y un 6% de Fusarium osteosporum. Y en regeneración existe un 4,1% en brinzales y un 5,2% en floración. Y si nos vamos, también lo que hicimos fue, o sea, para desarrollar esta presentación, sí cogí también los datos del palmeral de las Peñitas, ¿no? Los ratios, vemos que disgregado es un 100%, o sea, no hay consolidación de bosque, no hay consolidación de lo que puede ser un palmeral agrupado en el cual pueda desarrollarse todo el ecosistema asociado que está al palmeral, está asociado al palmeral. En floración, pues no hay floración, 0%, brinzales hay un 6%. En general se ve que todos los palmerales naturales de Fuerteventura son palmerales que son muy viejos. No hay regeneración natural prácticamente ninguno. Y no forma densidad, incluso los que forman, como puede ser Madre del Agua, que es el palmeral más denso que hay, es un palmeral envejecido. Es decir, que progresivamente irán desapareciendo. La esfera de la copa, hay inferior a 45 grados, hay un 40%. En salud y nutrición, en un estrés hídrico sufre un 71% de las palmeras. En plaga hay un 27% de Diocalandra frumenti que la está atacando. Un 9% de Fusarium osteosporum y un decaimiento de un 19%. En salud sistémica, el 68% es baja la salud que tiene las palmeras. Si hacemos un resumen de esto, el Barranco Las Peñitas, el palmeral del Barranco Las Peñitas, tiene una densidad disgregada en un 100%. El decaimiento, palmeras muertas, es un 19%. En cuanto a masa foliar, el 40% de las palmeras está en estado muy grave o moribunda y un 13% de ellas están en estado grave. El 71% sufre estrés hídrico severo y solo un 6% se encuentra en estado óptimo.
En cuanto al estado sanitario, un 27% tiene afección de Diocalandra frumenti y un 9% de Fusarium osteosporum. En cuanto a la regeneración, un 0% en floración y un 6% en brinzales. Sabemos que actualmente se está dando un tratamiento asistido de aportación de agua con nutrición a base de lo que se conoce como humus de lombriz líquido. Va a tener una reacción el palmeral y probablemente, porque hemos visto en este último año cómo ha ido evolucionando, incluso ha variado su superficie foliar y el aspecto, ¿no?, en general de las plantas. Pero eso es una aportación artificial asistida que le estamos dando. Eso no está regulando lo que es el ecosistema de este hábitat. Tendríamos que empezar, como bien también habló Francisco anteriormente, a trabajar lo que es el aparato digestivo de la planta. O sea, es decir, tenemos que crear las condiciones para que empiece a procesar toda una microbiología que le pueda ayudar a la planta a nutrirse. Destacamos que los palmerales de Fuerteventura son palmerales disgregados en un 100% y que no conforman comunidad. El 18% de las palmeras están muertas, un 27% de las palmeras están muy graves o moribundas, un 16% están graves, un 13,3% están en estado óptimo y en estado leve un 25%. El 68% sufre estrés hídrico severo, su potencial regenerativo está en decaimiento, apenas es apreciable, existe un 7% de brinzales y un 4% de floración. El 23% está amenazado por patógenos letales como Diocalandra frumenti y un 7% de Fusarium osteosporum. Un 15% de los palmerales naturales se encuentran en gavia. Estas están directamente relacionadas con la actividad agrícola hoy abandonada. Además, presenta un decaimiento generalizado en la mayoría de los palmerales naturales de Fuerteventura, donde se puede observar la siguiente sintomatología. En general, la planta presenta un color pálido en la copa, en general. Tiene un enanismo en el tamaño de la hoja y hay una muerte prematura de la palmera. También hemos visto en el trabajo de estos 2 últimos años en los palmerales naturales de Fuerteventura que el crecimiento de la palmera en Fuerteventura es muy distinto de por ejemplo, de la isla de Gran Canaria o La Gomera. Tiene un crecimiento mucho más lento. Lo que es la inserción en el estípite de la hoja también es mucho más estrecho. Por lo tanto, lo que no sabemos, que sería un dato muy importante a estudiarlo, es si emite el mismo número de hojas que en el resto de las palmeras de las islas. Esto nos lleva a bastante, ¿sabes?, a tener una percepción distinta, ¿no?, a estudiar las palmerales de Fuerteventura de una manera distinta que lo que estamos acostumbrados a ver en el resto de las islas, ¿no? Se observa también, eso se ve claramente, una alta contaminación genética con la Phenidactylifera, en la cual, desde la época de la colonización hasta la actualidad se ha plantado muchísima Phenidactylifera, sobre todo por un aprovechamiento en la alimentación de las personas que han vivido aquí. Y como conclusión, los resultados obtenidos describen una situación muy grave para el futuro de la supervivencia de la Phoenix canariense en los espacios naturales protegidos de Fuerteventura. Es necesario aplicar de manera urgente medidas para evitar el severo decaimiento que está sufriendo la especie. También, teniendo en cuenta los resultados, se puede extraer las siguientes conclusiones. La muerte de la palmera no es consecuencia de un solo factor. O sea, no podemos decir, porque ahora nos es muy fácil, ya nos ha pasado en otros estudios que hemos hecho, además relacionados con otros aspectos, que estamos hablando del cambio climático como el elemento que está produciendo esta crisis. No, esto viene de muy atrás.
viene desde la época, desde la colonización en la isla de Fuerteventura. El decaimiento de una palmera es la pérdida irreversible de su vitalidad una vez sobrepasado el umbral de resistencia máxima al estrés genéticamente programado. O sea, estamos metiendo a la planta en unas situaciones que ella no está programada genéticamente, y eso que el género Phoenix, sobre todo la Phoenix dactilífera, la Phoenix canariensis, genéticamente está programada para resistir situaciones de estrés hídrico severo, pero estamos superando esos umbrales, ¿no? Fuerteventura, eso está claro, Fuerteventura es la isla que los ecosistemas vegetales presentan mayor sensibilidad. La regeneración natural de Phoenix canariensis en Fuerteventura es inapreciable, los suelos están muy alterados, por lo que la planta no puede completar su proceso natural, creándose, está creando, o sea, los suelos están en muchas zonas están altamente contaminados, se le está generando un disturbio nutricional suelo-planta. Y la falta de cohesión de los palmerales, o sea, el déficit este que tenemos de la densidad, crean poblaciones disgregadas y nos genera serias dificultades en el complejo del hábitat de Phoenix canariensis, impidiendo la formación de cohortes necesarias para la composición floral y que ese ecosistema de hábitat de Phoenix canariensis pueda vivir bien. La microbiología prácticamente no existe porque falta la parte física, que es la parte de la materia orgánica de origen vegetal, que ella misma. Nosotros tenemos que partir de un principio, es que un bosque se retroalimenta de la biomasa que ella misma genera. Si nosotros le quitamos esa parte física, esa parte de materia orgánica, es imposible que la planta se pueda alimentar, porque el proceso de microbiología, que es la que solubiliza los minerales para que la planta se pueda alimentar, no completa y es lo que está ocurriendo. Progresivamente irán desapareciendo los palmerales. El bosque dermófilo, todavía queda algunos elementos aislados aquí en Fuerteventura de lo que pudo ser el bosque dermófilo importante que existió, ¿no? Juega un papel fundamental en las cumbres montañosas del macizo de Betancuria, y sobre todo que lo que garantizaba la retención de humedad. Y esa humedad que retenía hidrataba y refrigeraba los fondos de barrancos, los valles y las vegas que actualmente están hoy cultivadas. Pero antes del proceso de colonización en Fuerteventura, cuando existía el bosque primario, el bosque dermófilo primario jugaba un papel fundamental, porque en los fondos de barranco, en las vegas y los valles donde se desarrollaban los palmerales, si bien arriba se captaba la humedad, refrigeraba e hidrataba los fondos de barranco, las vegas, y era donde se mantenía, donde se desarrollaban los palmerales. En Fuerteventura hubo un gran palmeral en la falda del macizo central de Betancuria. Hoy prácticamente está desapareciendo y lo que se ven son elementos aislados. Si ven la fotografía de la derecha, al lado del mapa pluviométrico de Fuerteventura, esta fotografía fue sacada el año pasado en el mes de junio y es por la mañana. Esto es agua que nos llega todos los días y nosotros no la aprovechamos. Hay una precipitación horizontal que con la velocidad del viento que tenemos aquí podemos captar grandes volúmenes de agua y actualmente no se está aprovechando, la estamos dejando ir. Los factores abióticos no serían tan determinantes en el decaimiento de los palmerales naturales de Fuerteventura si estas previamente no están debilitadas. Tiene una relación directa el decaimiento con la intervención humana. Existe una alta hibridación de la Phoenix dactilífera como impacto antropogénico muy significativo, y los factores principales que llevan a la muerte de una palmera es la deshidratación del suelo, estrés hídrico, déficit hídrico en aguas de subsuelo, la extracción de agua por medio de pozos y galerías reducen seriamente las reservas hídricas, además de la contaminación del suelo por exceso de sales. Ya esto lo explicó antes perfectamente Paco y Francisco, perdón. Perdona por la confianza. Y se nota que si bien el decaimiento de palmeras, por ejemplo en Gran Canaria o La Gomera, que es donde más hemos trabajado la palmera canaria,
el decaimiento puede tardar un año, aquí en Fuerteventura es cuestión de meses. En 2 o 3 meses puede caer una palmera que tiene una esfera completa de 360 grados, que fue de las cosas que más nos llamó la atención. Los agentes patógenos para la especie como la Diocalandra frumenti también influye en la palmera. La cabaña ganadera extensiva sobrepasa la capacidad de carga de los espacios naturales. Altera seriamente el suelo, así como la formación de cohortes necesarias para el hábitat de Phoenix canariensis, porque esta ganadería extensiva no está dejando que las manifestaciones de las composiciones florales que están asociadas a los palmerales, al hábitat de palmera, puedan prosperar. La pérdida de tierra fértil por erosión provocada principalmente por la deforestación, la ganadería extensiva, el déficit hídrico en las reservas de suelo y cárcavas provocadas por la creación de pistas en lomas y montañas. Vemos también como hay una sucesión de impactos en carreteras que se van creando, llamadas por toda la isla. Esto produce una seria erosión y las palmeras antropizadas requieren un régimen hídrico asociado a la agricultura, actividad que está desapareciendo. Nosotros, o sea, en el proceso de antropización que ha sufrido Fuerteventura, se desarrollaron las gavias asociadas a las palmeras. Entonces, las palmeras pasaron de tener un régimen hídrico asociado a un bosque termófilo a hacerlas dependientes a un régimen hídrico asociado a la agricultura. Al desaparecer la agricultura, está desapareciendo los palmerales. Y lo anteriormente expuesto lleva a una pérdida grave del paisaje y la biodiversidad, por lo que es urgente una intervención en la mejora de los servicios ecosistémicos, tanto en la captación de agua y de lluvia, como retención de CO2 y biodiversidad. Dense en cuenta que si nosotros aumentamos un 1% de carbono en el suelo, y eso lo podemos hacer muy fácilmente, que a través de la materia orgánica podemos retener 3,8 toneladas de CO2 de la atmósfera, fijándola en el suelo, y eso nos va a aumentar lo que son las reservas húmicas del suelo. Y podemos retener 150.000 litros de agua por hectárea, captando la humedad del aire y fijándola en el suelo. Estos datos son datos científicos que se están desarrollando actividades de las técnicas regenerativas a nivel mundial. Las medidas no me va a dar tiempo de exponerlas por falta de tiempo, porque ya me están dando el toque, pero sí la restauración del hábitat de Phoenix canariensis y de bosque termófilo se puede hacer perfectamente con técnicas regenerativas. Nosotros llevamos ya varios años trabajando en ella, en distintos ecosistemas, en el natural todavía, porque no nos han dado, no hemos tenido la posibilidad, porque las veces que lo hemos comunicado pues no nos han dado esa facilidad, pero en otros ecosistemas hemos trabajado tanto en el medio rural como en el medio urbano y los resultados son espectaculares. Esa es una vía de muy bajo coste que podemos empezar a trabajarla y a desarrollarla, y podemos ver que los resultados van a ser, y además en poco tiempo, pueden ser bastante interesantes.